Entonces aquí lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que para que Cristo pudiera vencer a la muerte, tenía que morir. Para que Cristo pudiera vencer a la muerte, tenía que morir. ¿No les parece interesante? Entonces, esta es la verdadera razón por la cual Cristo tenía que ser 100% hombre, porque debía morir como morimos todos los seres humanos. Y después de eso nos apunta primeramente a quien tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere con que el diablo tiene el dominio de la muerte? Fíjense, al leer este pasaje, tenemos que tener bien claro que nadie se va al infierno por culpa del diablo. Al leer este pasaje tenemos que tener bien claro que nadie se va al infierno por culpa del diablo. Entonces, ¿cuál es la única razón por la que alguien se va al infierno? Por su propio pecado. Esa es la única razón. Aunque la mayoría de las veces somos como Eva y nos gusta echarle la culpa al diablo. ¿Recuerdan a Eva en Edén? La serpiente me obligó a comer del fruto. A veces somos como Eva, el diablo me hizo pecar. No. Eva anhelaba en su corazón comer de ese fruto, anhelaba en su corazón ser Dios para sí misma, anhelaba en su corazón independizarse de Dios. Y ese deseo también lo tenemos nosotros. También nosotros queremos ser dioses para nosotros mismos y queremos ser el rey de nuestro propio reino. Nosotros somos responsables delante de Dios por nuestro propio pecado, de igual forma que Eva lo fue. Ella realmente quería morder del fruto. Pero aquí el autor de Hebreos pone al diablo como alguien que tiene un imperio de muerte. Así que el propósito de la encarnación, la razón por la que Jesús tenía que ser hombre, era para destruir a Satanás y destruir su dominio sobre la muerte. ¿Cuál es el único poder que tiene el diablo sobre nosotros? Si nosotros no pecamos por culpa del diablo, entonces ¿cuál es el único poder que tiene Satanás en contra de nosotros? ¿Cuál es su verdadera arma en nuestra contra? Nuestro pecado. Nuestro pecado es la única arma de Satanás. Es la única forma que él puede acusarnos delante de Dios. ¿Recuerdan que este es el rol de Satanás? El rol de Satanás es ser el acusador. Y entonces él se presenta ante Dios y dice: mira, ¿ya viste a tu cristianito? Él es un fornicador, él es un mentiroso, él es un lujurioso, él es un egoísta. Y tiene una lista de todo lo que somos y la presenta delante de Dios. Su dominio sobre la muerte es que él se puede presentar delante de Dios para acusarnos. De esto es lo que se tenía que hacer cargo Cristo, de que él ya no tuviera el poder de acusarnos delante de Dios. Vean lo que dice Apocalipsis 12. Esto está hermoso. Apocalipsis 12, versículo 10. Dice: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Cómo es que se expulsó aquel que nos acusaba día y noche? ¿Cómo es que ya no nos puede acusar? Vean lo que dice el versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, es decir, la sangre de Cristo, es lo único que puede expulsar al diablo. Al morir Cristo, Él quita el poder del diablo sobre nosotros. Con su sangre cubre todo nuestro pecado. Así que Satanás ya no tiene fundamentos para acusarnos delante de Dios. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará?
Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Vamos a continuar con nuestra serie en el Catecismo de Heidelberg, la cual hemos titulado El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Vamos a estar haciendo esta serie a lo largo de este año. Tenemos 52 sermones que predicar, entonces vamos a seguir estudiando acerca de esto. Entonces, el día de hoy estaremos meditando en la carta a los Hebreos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 2, y hagamos la lectura del versículo 14 al versículo 18. Hebreos 2, versículo 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Esta es la palabra del Señor, la que estaremos meditando el día de hoy. El título del mensaje es La naturaleza humana de Jesús. La naturaleza humana de Jesús. Recuerden que esta sección en la que estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg, los eruditos del catecismo, los teólogos del Catecismo de Heidelberg, consideraron que era importante que profundizáramos en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles lo leemos cada domingo al tomar la comunión. Y si han puesto atención en lo que están leyendo, pueden darse cuenta que el credo de los apóstoles está dividido en 3 secciones principales. La primera acerca del Padre y nuestra creación, la segunda acerca del Hijo y nuestra redención, y la tercera acerca del Espíritu Santo y nuestra santificación. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la segunda sección con respecto a el Hijo y nuestra redención. Así que veamos lo que dice la pregunta número 35 del Catecismo de Heidelberg. Dice, ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? La respuesta es que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Entonces, fíjense, primeramente, los eruditos del Catecismo de Heidelberg nos dicen algo que es muy importante, que es algo que es importante que comprendamos, es un punto trascendente para nuestra fe. Nos dice que Jesús, quien es el Hijo de Dios y al mismo tiempo el verdadero y eterno Dios, realmente vino a este mundo y se hizo humano como nosotros. Cristo realmente tomó la naturaleza humana. Él tenía un cuerpo con huesos, con músculos, con carne, con sangre, al igual que tú y yo. Y además de eso, también nació de una mujer, al igual que todos los seres humanos que han pisado este mundo. Todos hemos nacido de una mujer. Cada uno de los que estamos aquí hemos tomado clases básicas de biología, lo cual nos da el conocimiento suficiente para saber que es necesario que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales para que se pueda formar un nuevo ser. Sin embargo, lo que el catecismo nos dice es algo completamente ilógico para cualquier experto en embriología. De hecho, es completamente ilógico para cualquier persona. Nos dice que el Hijo de Dios fue concebido en el vientre de una mujer llamada María, que era virgen. Es decir, quedó embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. No es ningún secreto que la doctrina de la concepción, la doctrina de la encarnación virginal de Jesús ha sido ridiculizada por los creyentes, por los no creyentes desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a personas burlarse acerca de esto?
¿Cuántos de ustedes han visto memes en el tiempo de Navidad burlándose acerca de la concepción virginia de Jesús? Piensan que el nacimiento virginal son solo cuentos de hadas y fantasías de cristianos sin autoestima. Pero piensen un momento, esta doctrina no es tan fácil de creer. Imagínense que el día de hoy se acercara una joven y les dijera que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Sinceramente le creerían? Si el día de hoy se acercara una chica y les dijera, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿qué harían? Estoy seguro de que no le creerían. Pero en el tiempo de Jesús tampoco creían eso. A veces pensamos que las personas que narra la Biblia son personas menos inteligentes que nosotros, que eran personas más crédulas que nosotros, pero no. Realmente en el tiempo de Jesús tampoco podían entender esto tan fácilmente. Me gustaría que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y veamos cómo reaccionó José, el prometido de María, cuando ella le confesó que había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Seguramente esperan que José dijo, alabado sea el Señor, vamos a cuidar ese bebé. Vamos a ver si así reaccionó José. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. José reaccionó de la misma forma que reaccionaría cualquier persona en este tiempo si su prometida se acercara y le dijera que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Él quería divorciarse de María. Él no creyó en María, la amaba, no quería que María pasara por el castigo que le correspondía, porque en ese tiempo una mujer adúltera tenía que ser apedreada, y por eso en secreto decidió divorciarse de ella. Pero él no creía en María. Él en verdad quería separarse de ella. Él en verdad sentía el corazón roto por la infidelidad que pensaba que le había hecho María. ¿Ustedes creen que se necesita fe para creer en esto, para creer en la concepción virginal? Se necesita muchísima fe para creer en esto, y eso lo sabe el Señor. El Señor sabe que es difícil que asimilemos este tipo de noticias. Vean lo que dice el versículo 20. Pero cuando él estaba considerado hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Un ángel tuvo que aparecerse a José en sueños para tranquilizarlo, para calmarlo, y entonces él pudiera confiar en lo que le había dicho su prometida. Sin lugar a dudas, el nacimiento de Jesús no fue ordinario. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué Cristo tenía que nacer de esta forma? ¿Por qué Cristo tenía que ser concebido de una forma virginal, sin una relación sexual como todos nosotros? Si la religión cristiana fuera un invento de personas astutas que únicamente querían que un grupo de fanáticos lo siguieran, ¿no creen que sería una muy mala idea que el líder de esta nueva religión naciera de una forma virginal? Entonces, ¿por qué Cristo tenía que nacer de esta forma? Cristo tenía que nacer de una mujer para que fuera realmente un ser humano. Por eso tenía que nacer de la misma forma en que nacemos todos los seres humanos de este mundo, a través del vientre materno. Vean lo que dice el pastor Kevin DeYoung. Si Jesús no hubiera nacido de un ser humano, no podríamos creer en su humanidad plena. Pero si su nacimiento fuera como cualquier otro nacimiento humano, a través de la unión de un padre y una madre humanos, cuestionaríamos su plena divinidad. Jesús no es un hombre común, y aquí hay algo que debemos entender, que yo sé perfectamente que es igual de difícil de entender que la concepción virginal de María, pero tenemos que entender que Jesús cuenta con dos naturalezas. Jesús es 100% Dios, como lo hemos estado viendo domingos anteriores,
Pero al mismo tiempo Jesús es 100% hombre. El nacimiento virginal de Jesús era necesario para asegurar tanto una naturaleza humana real como una naturaleza completamente divina. La mayoría de las enseñanzas cristianas se enfocan en la divinidad de Jesús, en ver a Jesús como Dios, pero el Catecismo de Heidelberg hace una pausa en este tiempo y considera que es necesario que recordemos que Cristo se hizo carne y que vivió entre nosotros, como uno de nosotros. No simplemente fue un ángel o Dios transformado de ser humano, no, realmente Dios tomó la forma humana en la persona de Jesús. Ahora, la Biblia no da muchos detalles sobre cómo Jesús llegó a ser concebido en el vientre de María. Lo único que se nos dice es que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos acerca de Dios el Padre y nuestra creación? ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Con su palabra. Pero ¿qué había antes? Había nada. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Ese mismo Espíritu que fue capaz de crear todo lo que nuestros ojos pueden observar en este mundo, ese mismo Espíritu fue capaz de concebir a la segunda persona de la Trinidad en el vientre de una joven, en el vientre de María. Esto me hace recordar la frase de Lucas 1:37, cuando el ángel Gabriel le anunció a María acerca de su embarazo virginal. A María también le costó trabajo entender esto y dijo, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo yo no he tenido relaciones, no me he casado? ¿Cómo es que yo puedo quedar embarazada? Y el ángel Gabriel le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, si continuamos leyendo la respuesta de la pregunta número 35 del Catecismo, dice que otra de las razones por la cual Cristo tenía que nacer de María es para que fuese la verdadera simiente de David. ¿A qué se refiere con esto? ¿Por qué el Cristo, por qué el Mesías, por qué el ungido tenía que nacer de la simiente de David? Para responder a esto tenemos que hablar un poco acerca del rey David. El rey David fue uno de los más importantes, si no el más importante de los reyes de la nación de Israel. Y según la Biblia era un hombre conforme al corazón de Dios. En un momento Dios hizo un pacto incondicional con David, donde le prometió que el Mesías, es decir, Cristo, nacería de su linaje y que establecería un reino que permanecería para siempre. Vean lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dios le está diciendo a David, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Ahora vean lo que dice el Salmo 132, versículo 12. El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. El reino de David no tendría fin, según esta promesa hecha por Dios a David. Y el pacto que hace Dios con David es incondicional, porque Dios no impone ninguna condición para que se pueda cumplir este pacto. No necesita Dios que David obedezca de alguna forma o que la nación de Israel obedezca de alguna forma. Lo único que sostiene este pacto es la fidelidad de Dios. Él le prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías, que salvaría al mundo y que su reino no tendría fin. Y esto únicamente fue por la fidelidad de Dios. Y David tenía que creer en eso. Entonces Jesús tenía que nacer de María para que se cumpliera lo que Dios le prometió a David, de que su descendencia vendría el Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué María? Si ustedes leen detenidamente la genealogía de Jesús registrada en Mateo capítulo 1, verán que esta promesa se cumple, pues José, el esposo de María, es descendiente directo del rey David. Entonces, ¿se dan cuenta? La razón por la cual María fue escogida
fue escogida porque cumplía con la condición de ser virgen y fue escogida también porque estaba comprometida con uno de los descendientes directos del rey David. Otra de las razones por la cual el nacimiento virginal es esencial para la fe cristiana es que esto significa que Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa que heredamos todos los que somos hijos de Adán, es decir, toda la humanidad. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de la doctrina de la representación? Y dijimos que todos caímos cuando Adán cayó, en el momento que Adán decidió desobedecer a Dios y comer del fruto. En ese momento toda la humanidad cayó junto con Abraham. Eso decíamos, ¿verdad? Desde ese día todo padre humano engendra hijos con una naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán es algo que se hereda de humanos a humanos. Esto es importante que lo sepamos. Aunque ustedes vean a los bebés recién nacidos tan bonitos y tiernos, estos bebés nacen en una condición de pecado. Han heredado la naturaleza pecaminosa de su padre Adán y nacen en una completa rebelión en contra de Dios. Vean lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Dice el salmista: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Por eso el Mesías no podría ser concebido de la misma forma que todos nosotros, porque los pecadores engendramos pecadores. Si José hubiera sido el verdadero padre de Jesús, él hubiera nacido con pecado y no hubiera podido ofrecerse en sacrificio por perdón de nuestros pecados. Entonces, esta es la razón por la cual el nacimiento de Jesús tenía que ser de esta forma, un nacimiento virginal, para que no heredara la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestro padre Adán. Continuando con la respuesta de la pregunta 35, dice que Cristo es semejante a nosotros, excepto en pecado. Esta idea está sustentada con el versículo 14 de Hebreos 2, que leíamos a un inicio. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, ¿quiénes son de carne y hueso? La humanidad. Él también compartió esa naturaleza humana. Cristo realmente era un ser humano. La Biblia registra en muchas ocasiones que Jesús se cansaba. Jesús tenía que dormir después de un día largo predicando, sanando personas. Él tenía que apartarse un momento y descansar, y para él el descanso era muy importante. A veces las personas seguían ahí insistiendo que estuviera con ellos, y Jesús sabía que tenía que descansar. Él también se cansaba y sabía que al otro día iba a poder seguir con su ministerio. También vemos que Jesús tenía hambre, que Jesús tenía sed, que sentía tristeza y que también fue tentado por el diablo, al igual que somos tentados nosotros. Pero la gran diferencia, lo que diferencia a Jesús de nosotros, es que Él no cometió pecado. Pero ¿cómo siendo Jesús humano no cometió pecado? Algunas personas creen que es algo esencial de la humanidad ser un pecador, pero entonces se nos olvida que en el principio Dios creó a los seres humanos sin pecado. Y también se nos olvida que cuando resucitemos junto con Cristo, nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo humano con carne, con huesos, con sangre, y no va a tener pecado. Entonces el cuerpo humano no está intrínsecamente ligado al pecado. Algunos creen que la razón por la cual Jesús no pecó es porque había una fusión entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Esto es un poco complejo de entender. Aunque Jesús tiene una naturaleza 100% humana y una naturaleza 100% divina, estas naturalezas no se mezclan, no se fusionan, no trabajan en conjunto, están separadas. Vean lo que dice el teólogo Bruce Ware con respecto a esto. La Escritura nos sugiere la siguiente respuesta: Jesús no pecó no porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana, previniéndole pecar, sino porque utilizó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. Él amaba la palabra de Dios y meditaba en ella. Él oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad y la palabra de su Padre, y de manera muy significativa confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu para hacer todo lo que se le había encomendado.
Jesús tenía los mismos recursos que tenemos tú y yo. Tenía la palabra del Señor para poner su confianza en ella. Tenemos muchos escenarios de Jesús orando. ¿No les parece extraño estos escenarios de Jesús orando? ¿Por qué Jesús oraba si Él era Dios? Él reconocía en su estado de humanidad su dependencia del Padre y oraba y estaba en comunión con Él. Y también sabía que Él poseía al Espíritu Santo, que obraba en su corazón para hacerlo luchar en contra de la tentación, hacerlo luchar en contra del pecado. Lo que aquí el teólogo Bruce Ware nos está diciendo es que Jesús no era Superman. Él era un hombre real, es decir, la naturaleza divina no se combinaba con la naturaleza humana para permitirle soportar la tentación. Eso significaría que la humanidad de Jesús sería de hecho una superhumanidad, un superhombre. Y si es una superhumanidad, entonces no es nuestra humanidad, no es semejante a nosotros y no podría ser un sustituto en lugar de nosotros. A todo esto es importante agregar que Jesús vivió una vida completamente obediente al Padre. No simplemente nació sin pecado, sino toda su vida vivió sin pecado. Él jamás pecó. Él pudo cumplir con la ley en su totalidad, sin pecado. Vean lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Jesús no tuvo pecado alguno, porque era necesario que se ofreciera como un cordero sin defecto. ¿Recuerdan esta imagen de la Pascua? Hace unos días recordábamos en la Semana Santa la Pascua, y cómo Jesús, o más bien cómo la Pascua apuntaba directamente a Jesús. El pueblo de Israel fue salvado del ángel de la muerte a través de la muerte de un cordero sin defecto. ¿Recuerdan eso? Este cordero tenía que ser sin defecto, y entonces con la sangre de este cordero pintaban los dinteles de sus puertas, y entonces el ángel de la muerte pasaba de largo sobre la casa de los israelitas. Eso significa Pascua, pasar de largo. Entonces era necesario que para que Cristo fuera nuestro cordero y su sacrificio fuera eficaz para eliminar nuestro pecado, era necesario que Él no tuviera ningún defecto. La doctrina de la encarnación nos recuerda que Jesús no solamente murió por nosotros, Jesús también vivió por nosotros. Si todo lo que Jesús tenía que hacer era morir por nosotros, ¿por qué no simplemente bajó un jueves de Pascua, al siguiente día, un viernes, y fue directamente a la cruz a morir por nuestros pecados? Y lo único que necesitábamos era que Jesús muriera por nosotros, ¿por qué no simplemente bajó, murió y entonces regresó en espíritu al cielo? ¿Por qué tuvo que nacer como todos nosotros nacemos? ¿Por qué tuvo que vivir como tú y como yo, como seres humanos? Jesús no vivió durante 33 años sin ninguna razón. Mientras estaba en la tierra, Cristo hizo la voluntad del Padre, haciendo milagros y obedeciendo la ley para cumplir con toda justicia requerida para nuestra salvación. Entonces Cristo no solamente murió por nosotros, Él también vivió por nosotros. Esto es la totalidad del Evangelio. No solamente que Cristo murió por nosotros, sino que Él vivió la vida que nosotros somos incapaces de vivir, que Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos y que Él venció a la muerte y al pecado al resucitar. Jesús es el perfecto Adán. Vino a tener éxito en donde el primer Adán falló. Él vino a tener éxito al cumplir perfectamente la ley de Dios. Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo para así poder cumplir con la vida de perfección sin pecado que se requería. Jesús hizo esto para que su justicia pueda ser transferida a aquellos que ponen su fe en Él,
para recibir el perdón de sus pecados y sean reconciliados con Dios. Esas son buenas noticias. Tú no te salvas, tú no tienes una buena relación con Dios por lo que tú hagas, sino por lo que fue hecho por ti. ¿Se dan cuenta? Los cristianos realmente somos salvos por obras. Y ya había los reformados levantar las cejas. Somos salvos por obras, pero no nuestras obras, sino las obras de Jesús. Cuando ponemos nuestra confianza en que lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros es lo que nos pone en una buena relación con el Padre, entonces somos perdonados, somos reconciliados por Dios. Continuemos con la pregunta 36 del Catecismo. Dice la pregunta: ¿qué frutos sacas de la sana concepción y nacimiento de Cristo? La respuesta es que nuestro mediador, ¿qué es nuestro mediador? Y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados, en los cuales he sido concebido y nacido, para que no aparezcan en la presencia de Dios. Entonces fíjense, como nosotros somos pecadores y hemos sido concebidos en pecado, nacemos en pecado, necesitamos que alguien nos salve de nuestra horrible condición en la cual estamos, en una completa rebelión en contra de Dios. Pero ¿cómo es que Cristo cumple con este papel de mediador para cubrir con nuestros pecados? Ya vemos que primeramente Él debe ser completamente inocente de pecado y ser perfecto en santidad. Por eso tuvo que tener un nacimiento virginal. ¿Y ahora qué? Ya que Jesús nació y vivió en este mundo, ¿cómo es que borra mis pecados para que no aparezcan delante de la presencia de Dios? Pero yo me gustaría que siguiéramos profundizando en los versículos que leíamos un inicio, en Hebreos 2, versículo 14. Ya vimos: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Entonces aquí lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que para que Cristo pudiera vencer a la muerte, tenía que morir. Para que Cristo pudiera vencer a la muerte, tenía que morir. ¿No les parece interesante? Entonces, esta es la verdadera razón por la cual Cristo tenía que ser 100% hombre, porque debía morir como morimos todos los seres humanos. Y después de eso nos apunta primeramente a quien tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere con que el diablo tiene el dominio de la muerte? Fíjense, al leer este pasaje, tenemos que tener bien claro que nadie se va al infierno por culpa del diablo. Al leer este pasaje tenemos que tener bien claro que nadie se va al infierno por culpa del diablo. Entonces, ¿cuál es la única razón por la que alguien se va al infierno? Por su propio pecado. Esa es la única razón. Aunque la mayoría de las veces somos como Eva y nos gusta echarle la culpa al diablo. Recuerdan a Eva en Edén: la serpiente me obligó a comer del fruto. A veces somos como Eva: el diablo me hizo pecar. No. Eva anhelaba en su corazón comer de ese fruto, anhelaba en su corazón ser Dios para sí misma, anhelaba en su corazón independizarse de Dios. Y ese deseo también lo tenemos nosotros. También nosotros queremos ser dioses para nosotros mismos y queremos ser el rey de nuestro propio reino. Nosotros somos responsables delante de Dios por nuestro propio pecado, de igual forma que Eva lo fue. Ella realmente quería morder del fruto. Pero aquí el autor de Hebreos pone al diablo como alguien que tiene un imperio de muerte. Así que el propósito de la encarnación, la razón por la que Jesús tenía que ser hombre, era para destruir a Satanás y destruir su dominio sobre la muerte. ¿Cuál es el único poder que tiene el diablo sobre nosotros? Si nosotros no pecamos por culpa del diablo, entonces ¿cuál es el único poder que tiene Satanás en contra de nosotros? ¿Cuál es su verdadera arma en nuestra contra?
Nuestro pecado. Nuestro pecado es la única arma de Satanás. Es la única forma que él puede acusarnos delante de Dios. ¿Recuerdan que este es el rol de Satanás? El rol de Satanás es ser el acusador. Y entonces él se presenta ante Dios y dice: mira, ¿ya viste a tu cristianito? Él es un fornicador, él es un mentiroso, él es un lujurioso, él es un egoísta. Y tiene una lista de todo lo que somos y la presenta delante de Dios. Su dominio sobre la muerte es que él se puede presentar delante de Dios para acusarnos. De esto es lo que se tenía que hacer cargo Cristo, de que él ya no tuviera el poder de acusarnos delante de Dios. Vean lo que dice Apocalipsis 12. Este está hermoso. Apocalipsis 12, versículo 10. Dice: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Cómo es que se expulsó aquel que nos acusaba día y noche? ¿Cómo es que ya no nos puede acusar? Vean lo que dice el versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, es decir, la sangre de Cristo, es lo único que puede expulsar al diablo. Al morir Cristo, Él quita el poder del diablo sobre nosotros. Con su sangre cubre todo nuestro pecado. Así que Satanás ya no tiene fundamentos para acusarnos delante de Dios. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Por eso cantábamos hace un momento: ahora soy libre y esclavo por amor. Él es mi abogado ante el Padre. Él se presenta ante el Padre, y cuando el diablo nos acusa, Él entra a nuestra defensa y dice: no, yo morí por Él. Yo morí por Él. Y cuando el Padre nos ve, ya no ve nuestro pecado, ya no ve nuestra rebeldía, ve la vida perfecta de su Hijo en nuestro lugar. Por eso es que podemos ser reconciliados con Dios. Ahora vean lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban, regresando a Hebreos 2, versículo 15. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿A qué se refiere con todos en este versículo? ¿Quiénes son todos? Con todos se refiere a los descendientes de Abraham, según el versículo 16. Vean un poquito más abajo. ¿Quiénes son entonces los descendientes de Abraham? Bueno, pues somos descendientes de Abraham, todos los que por medio de la fe creemos en las promesas de salvación de Dios, al igual que lo hizo Abraham. Somos todos los que por medio de la fe podemos poner nuestra confianza en el Evangelio, en la obra de Cristo. A eso se refiere con todos el autor de Hebreos en este versículo. Entonces, los descendientes de Abraham somos librados de la esclavitud a algo a lo que toda la humanidad teme, sin excepción. ¿A qué? ¿A qué temen? A la muerte. ¿No me creen? ¿Cuántos de ustedes se quieren vacunar? ¿Cómo van esos viajes a Houston? ¿Cuántas horas han pasado formados para poderse vacunar? Tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Pero Cristo ha dado muerte a la muerte a través de su propio sacrificio, y entonces ahora nos libra de temor. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Si Dios realmente se encarnó y es Dios con nosotros, entonces tenemos la mayor esperanza de todas. Quiere decir que nuestro mundo no es lo único que hay vida y amor después de la muerte, y que el mal y el sufrimiento un día terminarán. Así que los cristianos no debemos tener temor a la muerte, porque la muerte solo es el comienzo
de algo mucho mejor, donde lo mejor está por venir. La muerte es esa posibilidad que nos da de poder ver al amante de nuestras almas, la posibilidad de que nuestros corazones sean por fin completamente satisfechos al estar en la presencia de Dios. Eso es la muerte. Por eso Jesús, al venir y encarnarse, ahora nos libra de este temor. Si después de la muerte hay vida y hay una vida eterna delante de nuestro Dios, ¿por qué tendríamos que tener temor a la muerte? Ahora dice el versículo 16: pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Aquí el autor de Hebreos nos dice la razón por la cual Cristo se hizo humano y no simplemente era un ser angelical, como algunas personas piensan. Cristo se hizo hombre porque el plan de salvación está enfocado en los seres humanos y no en los ángeles. Hace un momento estábamos hablando acerca del diablo, lo que nos hace recordar que también hay ángeles caídos. Pero ¿no les parece interesante que ningún ángel caído va a ser redimido por Dios? Dios no salvará a ninguno de los ángeles caídos. Ellos han tomado su decisión, se han rebelado en contra de Dios para siempre y están condenados delante de Dios por su rebeldía. Pero con el ser humano es diferente. Con el ser humano no es así. El ser humano también se ha rebelado en contra de Dios. Sin embargo, Dios se hace humano, irrumpe en la historia de la humanidad y ha hecho todo lo necesario para salvar a un grupo específico de personas que son llamados los hijos de Abraham. ¿Se dan cuenta cómo este texto no dice los hijos de Adán, sino dice los hijos de Abraham? De Adán son descendientes toda la humanidad. Todos los seres humanos que han pisado, pisan o pisarán este mundo son descendientes de Adán. Pero de Abraham solo son descendientes aquellos que pueden poner su fe en Cristo. Si tú el día de hoy puedes poner tu confianza en la obra de Cristo, entonces eres un hijo de Abraham, eres un hijo de Dios y por lo tanto ya no eres un esclavo de la muerte. Vea lo que dice el versículo 17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Este versículo nos recuerda un poco lo que estudiábamos la semana pasada junto con Víctor, acerca de que uno de los roles que Cristo tenía era el de ser sacerdote. Y decíamos que un sacerdote se presenta delante de Dios en nombre del pueblo para presentar sus sacrificios. Pero aquí el detalle es que Cristo está haciendo como el sacerdote, como el sacrificio. ¿Se dan cuenta? Cristo es el sacerdote, pero al mismo tiempo también es el sacrificio. Para entender un poco mejor esto, debemos recordar que cuando Adán y Eva cayeron, Dios no simplemente les perdonó la vida. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva cayeron? ¿Qué fue lo que inmediatamente Dios hizo cuando Adán y Eva cayeron? La Biblia dice que cubrió su desnudez con pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Hubo un sacrificio. La paga del pecado es muerte. Y un animal tuvo que pagar con su vida para que Adán y Eva fueran cubiertos, para que la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva fueran cubiertas. Sin embargo, la sangre de los animales no es suficiente para quitar todo el pecado de la humanidad. Y esta es la razón por la que Jesús, nuestro segundo Adán, el perfecto Adán, se dio en sacrificio por nuestros pecados. Vean lo que dice Hebreos 10, versículo 3. Hebreos 10, versículo 3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Los israelitas tenían que ofrecer sacrificios de manera anual para quitar los pecados. Cada año tenían que ofrecer estos sacrificios porque simplemente la muerte de ese animal podría cubrir una parte de sus pecados, pero no era suficiente para cubrir la totalidad de sus pecados. Vea lo que dice el versículo 5. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo:
A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Cristo es el sacerdote y Cristo es el sacrificio. Jesús se hizo nuestro sumo sacerdote, quien ahora está delante del Padre como nuestro mediador. Y ya no es necesario que se ofrezca a Cristo cada año, porque Él, al ser un hombre perfecto, pero al mismo tiempo ser Dios, su sacrificio es suficiente una vez y para siempre. Finalmente, dice Hebreos 2:18, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Este versículo nos está diciendo las implicaciones tan hermosas que tenemos con el hecho de que Jesús tenga una naturaleza humana. Veo al menos 3 implicaciones hermosas de que Jesús sea un humano como tú y como yo. Primero, si Jesús es humano, entonces puede entendernos. La encarnación significa que Dios sufrió y que Jesús triunfó a través del sufrimiento. Eso le da la característica de tener un infinito poder para consolarnos. Esto hace que nuestro Dios sea completamente diferente al Dios de cualquier otra fe. ¿Te han traicionado? ¿Te han defraudado? ¿Te has sentido solo? ¿Te has enfrentado al dolor, a la muerte de un ser querido? Bueno, pues a todo eso se enfrentó Cristo. ¿Alguna vez has sentido que Dios no responde tu oración? ¿Que simplemente ignora lo que tú oras todos los días? Bueno, pues en el jardín del Getsemaní Jesús clamó, Padre mío, no me hagas beber de este trago amargo. Sin embargo, todos sabemos que esa petición fue rechazada. Jesús conoce el dolor de una oración no contestada. ¿Sientes que en medio de la situación en la que atraviesas Dios te ha abandonado? En medio de la situación en la que te encuentras, ¿crees que estás solo? ¿Crees que Dios ha volteado la cabeza y te ha abandonado? ¿Qué les parece a Jesús gritando desde la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el abandono del Padre para que tú y yo jamás seamos abandonados por el Padre. Entonces tenemos un sumo sacerdote que nos sabe comprender. Vea lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Este es el Salvador que tenemos, alguien que se sabe compadecer de nosotros, alguien que nos entiende y como nos entiende nos sabe consolar. El cristianismo afirma que Dios ha estado en todos los lugares donde tú has estado, se ha encontrado en la oscuridad en la que te encuentras y más. Por lo tanto, puedes confiar en Él, puedes descansar en Él porque tiene conocimiento y tiene poder para consolar, fortalecer y sacarnos adelante. La segunda implicación que veo de que Jesús sea hombre es que es un ejemplo para los creyentes. La vida del cristiano debe ser una vida intentando imitar a Jesús, no para ganarnos la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para ser reconciliados con Dios. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en la obra de Cristo. Pero eso, la comprensión de esto, nos tendría que animar a imitar a nuestro Salvador. Los seres humanos tendemos a imitar a quienes admiramos. Nos gusta vestirnos y comportarnos como esas personas que cautivan nuestra admiración y nuestro respeto. Entonces, si Jesús es un hombre como tú y como yo, entonces es alguien a quien puedes imitar. Somos llamados a vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Así como Jesús fue tentado, soportó el sufrimiento y enfrentó el odio, así debemos los cristianos enfrentar esas cosas en este mundo. Sin embargo, la manera en que ganaremos esta batalla en contra del mundo es mirando hacia aquel que ya ha vencido al mundo.
La vida de obediencia y la fe de Jesús es un ejemplo para nosotros cuando enfrentamos la tentación, ya que nosotros contamos con los mismos recursos que respaldaban a Jesús para llevar a cabo su ministerio. ¿Se acuerdan cuáles eran estos recursos con los que Jesús contaba y con lo que nosotros también contamos? La palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. También con esos tres elementos contamos nosotros. Podemos imitar a Cristo, podemos pretender ser más como Él. Y finalmente, como última implicación y tal vez la más hermosa, es que si Cristo es un hombre de verdad, entonces puede hacerse uno con su iglesia. Cristo no podía ser diferente a su amada esposa, a su amada iglesia. Él quiere habitar una eternidad con nosotros y por eso se encarnó. Jesús dejó toda su gloria y siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Se humilló, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, viniendo a nuestra miseria, y se hizo semejante a nosotros de carne y de sangre. Él hizo todo esto para ir a la cruz y morir por su amada esposa, la iglesia, y redimirla para reconciliarla con Dios y poder habitar una eternidad con nosotros. Una eternidad donde seguiremos conservando nuestros cuerpos humanos, pero sin pecado, igual que el cuerpo de Cristo, nuestro esposo. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo resucitó con cuerpo. Cuando se les apareció a sus apóstoles, les pidió que le dieran de comer. Él seguía teniendo un cuerpo humano, él seguía sintiendo hambre. Y una de las razones por las cuales él se encarnó es porque quiere habitar una perfecta comunión con su esposa, con su iglesia. Y tú y yo también seremos resucitados en carne y sangre y viviremos con un cuerpo, pero ahora sin pecado, junto con Él. Me gustaría cerrar este mensaje con una cita de Dorothy Sayers acerca de la encarnación, que me encanta y nos anima a confiar en Él que vino a vivir por nosotros. Vean lo que dice Dorothy Sayers. La encarnación significa que cualquiera haya sido la razón por la que Dios nos permitió caer, sufrir, ser objetos de penurias y muerte. De todos modos, tuvo la sinceridad y el valor de probar su propia medicina. No le exige al hombre nada que no se haya exigido a sí mismo. Él atravesó toda la experiencia humana, desde las molestias triviales de la vida familiar y las restricciones limitantes del trabajo duro o la falta de dinero, hasta los peores horrores del dolor, la humillación, la derrota, la desesperación y la muerte. Nació en la pobreza, sufrió infinito dolor, todo por nosotros, y pensó que valía la pena. Este es el Salvador que tenemos, este es el sumo sacerdote que tenemos, uno que nos sabe entender, sabe compadecerse de nosotros y que dejó su gloria, dejó su poder para que tú y yo podamos habitar junto con Él algún día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta obra tan perfecta que has hecho por nosotros, una obra incapaz de planear por una mente humana, una obra que solamente se te pudo haber ocurrido a ti, venir a este mundo de esta forma, sin pecado, para ser ese sacrificio perfecto en lugar de nosotros. Padre, al pensar en esto no podemos hacer otra cosa más que caer rendidos al amor que tienes tú por nosotros, Señor. ¿Qué tan importantes somos para ti que decidiste venir a este mundo por amor a nosotros? Padre, perdónanos porque a pesar de que tú nos amas de esta forma tan especial, de esta forma tan perfecta, de esta forma tan increíble, de esta forma que no podemos comprender, a pesar de eso nosotros no podemos amarte. Perdona nuestro absurdo corazón que a pesar de que en ti se nos ofrece este amor tan sincero, tan perfecto, tan puro, a pesar de eso buscamos amor y seguridad en otra cosa que no seas tú. Padre, así como tu cuerpo fue transformado, te pedimos que sigas transformando nuestro corazón, que nuestro corazón pueda amarte, pueda escogerte a pesar de cualquier circunstancia. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que no es ajeno a nosotros, un Dios
que comprende nuestro sufrimiento, un Dios que comprende nuestro dolor, un Dios que comprende nuestra felicidad, un Dios que comprende nuestro gozo, un Dios que comprende nuestro placer. Gracias, Padre, por comprendernos de esta forma y por venirnos a dar esta salvación tan grande. Te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.